Hello strangers, ¿me extrañaron? El día de hoy les traigo una video petición. Como ya leyeron en el título, les estoy hablando del caso de Betty Broderick. Ella no fue la principal afectada en este caso, pero toda la historia se desarrolla alrededor de ella. Una vez que hayan terminado de ver el caso, me encantaría leer en los comentarios qué opinan de ella. Si fue orillada por la situación o si de verdad fue culpable. Así que si quieren conocer todos los detalles del caso, quédense viendo el video porque comenzamos. Betty Broderick, cuyo nombre de soltera era Elizabeth Ann Bischeglia, nació en 1947 y creció en East Chester, un suburbio de la ciudad de Nueva York. Fue la tercera de 6 hijos del devoto matrimonio católico formado por Marita y Frank Bischeglia. Betty fue la tercera de 6 hermanos. Su padre, un exitoso contratista de construcción, y algunos de sus parientes tenían un exitoso negocio de enyesado. Su madre era de ascendencia irlando-estadounidense, mientras que su padre era de ascendencia ítalo-estadounidense. Sus padres fueron muy estrictos y esperaban mucho de todos sus hijos. Betty Broderick recuerda que desde el día en que nació, se le enseñó a comportarse como una ama de casa y a seguir una vida de acuerdo a las enseñanzas católicas. Esta crianza católica se respaldaba gracias a las condiciones económicas de los años 50, ya que los padres podían esperar que un hijo o un yerno pudiera mantener a su esposa e hijos con su salario únicamente. Betty se graduó de la escuela secundaria East Chester High School en 1965. Después de su educación en esa escuela católica privada, comenzó sus estudios en inglés en Mount St. Vincent, un colegio católico para niñas. Durante su primer año, conoció a Daniel Broderick en una fiesta durante una visita guiada de un fin de semana a la Universidad de Notre Dame. Era un senior y así comenzó la tórrida historia de amor. Daniel se mantuvo en contacto por medio de cartas y telegramas antes de mudarse a Manhattan para comenzar en Cornell, una escuela de medicina. Daniel T. Broderick III nació en Pittsburgh, Pensilvania. Era el hijo mayor de una numerosa familia de 9 hermanos, muy similar a los Bischeglia. Católica obviamente, y sus 2 padres eran descendientes de inmigrantes irlandeses. La pareja contrajo matrimonio 4 años después, el día 12 de abril de 1969, en la iglesia Immaculate Conception Church en Tuckahoe, cuando Daniel se encontraba estudiando medicina. Pero la relación comenzó a deteriorarse en el momento en que se casaron. Pasaron la luna de miel en el Caribe y Betty se sintió atrapada antes de que ésta terminara. Cuando regresaron a casa, su madre, que estaba enojada porque Dan no utilizó un smoking en la boda, obligó a Betty a trasladar sus pertenencias al minúsculo dormitorio de Cornell de Dan. Betty amenazó con dejar a Dan por primera vez, pero dejó de lado esa idea cuando descubrió que estaba embarazada de su primera hija. Los anticonceptivos eran para ambos materia luciferina. Por eso, según sus planes, ella se sometería a una cirugía para unirse las trompas de falopio, aunque eso ocurriría mucho más tarde. Betty trató de ocultar su embarazo y trabajó como maestra de 3er grado hasta el día en que dio a luz a Kimberly en 1970. Después de que Kim nació, Dan completó su licenciatura en medicina con Betty apoyándolo. Ella dejó sus estudios y se dedicó a ser madre. Al poco tiempo de ejercer la medicina, Dan se dio cuenta que el verdadero dinero estaba en los juicios por mala praxis, por lo que ingresó a la Facultad de Derecho de Harvard. Luego de que se embarazara de su segunda hija, se mudaron a Massachusetts y Betty dio a luz a Lee en 1971. Betty se sintió aislada allí y una vez más decidió que quería el divorcio. Pero al igual que la última vez, se encontró embarazada y decidió quedarse. Durante esa época Betty coordinaba el hogar y ayudaba financieramente con pequeños trabajos como revendedora para que su esposo pudiera recibirse de su segunda carrera.
mientras que su esposo Dan asistía a la escuela de Derecho, ayudado también por un préstamo estudiantil. Pasé de ser exitosa, estar bien conectada y libre, a aislarme de mi familia y amigos, y quedarme atrapada con 2 hijos de los cuales era 100% responsable, escribió Betty en una cuenta escrita de su matrimonio que fue obtenida por Los Angeles Times. 2 años después y recién recibido, Daniel fue contratado por una empresa en San Diego, California, y se mudaron a La Joya, la comunidad costera conocida por sus grandes casas frente al mar y campos de golf. Dan Broderick fue contratado por un bufete de abogados en el estudio Gray, Carey, Ames y Fry, y fue subiendo de rango. A medida que la vida social de Dan florecía mediante estatus en la escena legal, la de Betty disminuía. Estaba ocupada 24/7 a la crianza de sus hijos, y las esposas de los amigos de Dan eran su vínculo sociable más estable. En 1973 tuvieron a su tercer hijo, pero murió 2 días después. Un año más tarde ella volvió a quedar embarazada, pero decidió abortar. Daniel, su cuarto hijo, finalmente nació en 1976. En 1978, Daniel Broderick comenzó su propia firma y Reed llegó en 1979. Betty Broderick continuó trabajando a medio tiempo, a menudo vendiendo productos de Tupperware o Avon, al mismo tiempo que criaba a sus hijos como una ama de casa. El abogado ya ganaba $1 millón al año en el apogeo de su carrera. Betty cuidaba a sus 4 hijos que iban a prestigiosas escuelas privadas y planificaban el ocupado calendario social de la familia, que a menudo incluía asistir a fiestas organizadas por algunos de los miembros más selectos de La Joya. La pareja tenía 2 membresías de clubes de campos, así como otra en un complejo privado que sirvió como punto de acceso para la alta sociedad de San Diego. Conducían autos deportivos, eran dueños de un bote, compraron un condominio de esquí en Colorado, pero se peleaban constantemente, a veces de forma demasiado violenta. Dan se hizo millonario y exitoso al mismo tiempo que se distanciaba emocionalmente de su mujer. El matrimonio de Betty Broderick se deshizo aún más después de que Dan Broderick contratara a una nueva asistente legal en el otoño de 1982 llamada Linda Colquina, de 21 años. Ella era una antigua azafata de Delta Airlines, era telefonista del edificio en donde estaba el estudio de abogacía y no parecía profesionalmente calificada para ese trabajo. Solo pasó un mes antes de que Betty sospechara de una infidelidad, que luego atribuyó a una crisis de mediana edad cuando Dan compró un nuevo Corvette rojo. Al principio su única evidencia fue una conversación fría, cuando la pareja voló desde San Diego de regreso a sus viejos terrenos de vacaciones en Nueva York, cuando Dan admitió a Betty que no estaba enamorado de ella. Betty le exigió que despidiera a Linda, pero él se negó, desestimando el adulterio, y le dijo a su esposa que estaba loca. Betty se abasteció de libros de autoayuda para poder superar aquel trago amargo. Las cosas se volvieron difíciles de ignorar cuando trató de sorprender a Dan en su oficina para su cumpleaños número 39. Su esposo no estaba allí, pero sí evidencia de una fiesta: una botella de champán vacía, una torta de chocolate. Según los informes, la recepcionista admitió que Dan y Linda se habían ido la mayor parte del día. Fue entonces cuando Betty decidió hacer lo que, según ella, era la declaración más fuerte para Dan. Arrojó su ropa hecha a la medida al patio y le prendió fuego mientras sus hijos miraban. Cuando Daniel regresó a casa, ella le ordenó que se fuera, pero él se negó. Dan, acostumbrado a dominar, le respondió que se fuera ella. En septiembre de 1984, la familia se mudó a una casa de alquiler después de que descubrieran una grieta que requería reparaciones extensas en su casa de Coral Reef, La Joya. 5 meses más tarde, en 1985, Dan regresó al domicilio para vivir solo, pero su esposa no le creyó.
Cansada de hacerse cargo de sus hijos en Semana Santa, Betty dejó a Kim en la casa de Broderick, donde la niña de 15 años esperó unas horas para que su padre volviera. Unos días después llevó a Danny, un mes más tarde a Reed y finalmente también a Lee. Kim, que tenía 15 años en ese momento, reveló que era simplemente horrible. Ella le dijo a Los Angeles Times que sus hermanos menores, Reed y Lee, estaban histéricos abrazados a ella, llorando y gritando, llorando con fuerza, "No nos dejen aquí". Betty no cedió, supuestamente admitiendo, "Tu padre no se va a escapar de esta". A la larga, Dan le confesó a Betty que sus sospechas acerca de su aventura con Linda Colquina eran ciertas. No mucho después, él consiguió custodia de los hijos de ambos y solicitó el divorcio. El caso Broderick contra Broderick se convirtió en uno de los divorcios más notorios de los Estados Unidos, ante todo porque involucraba a mujeres que trabajaban al mismo tiempo que ayudaban a sus maridos a completar sus estudios profesionales. La disputa fue demencial y duró años. Dan usó su poder y contactos para apurar el divorcio y sacar ventajas económicas, por ejemplo, vendiendo bienes raíces sin el consentimiento de Betty. Betty, enceguecida por el rencor y los celos, vandalizó parte de la casa de Coral Reef, rompió los vidrios, pintó paredes con aerosol, untó la cama con pastel. Además, estrelló su auto contra la puerta de la nueva mansión de Daniel. Llevaba un cuchillo bajo el asiento. Daniel intentó atenazarla con medidas legales. Betty fue multada, estuvo presa, pasó 3 días en un instituto psiquiátrico, recibió consejos de sus amigas y amenazantes consejos del abogado de Daniel. Nada la contuvo. Cada restricción aumentó su sensación de humillación y su ímpetu de venganza. El divorcio de Betty Broderick no sorprendió a nadie. De acuerdo con Los Angeles Times, el hermano de Daniel Broderick, Larry Broderick, estimó que Betty amenazó con divorciarse de su hermano 100 veces, tanto que Dan comenzó a ignorarla. Kim Broderick escuchó las mismas amenazas que su tío. La batalla, que continuó durante 5 años, mientras Betty pasaba por 5 abogados diferentes, rápidamente se convirtió en lo que ahora se conoce como el peor caso de divorcio en el condado de San Diego. Betty, en el juicio, se sintió desamparada y terminó sin abogado defensor. El divorcio se concretó a principios de 1989, pero no de forma cordial y civil, y sin derechos de visitas para Betty. Para entonces, Betty Broderick ya tenía varias órdenes de alejamiento que incumplió en repetidas ocasiones. Ella afirmó que ni siquiera hubo una audiencia, que Broderick llegó a un acuerdo con el juez. Betty se mudó a una casa con vista al mar en La Joya Shores que su marido le compró. Además, recibió una pensión de $9,000 por mes de parte de él. Betty en ese entonces tenía un novio, 2 autos, poseía una licencia de bienes raíces y una credencial docente. A pesar de esto, la animosidad corría en ambos sentidos. Dan retuvo grandes cantidades de manutención de los hijos, dependiendo del ofensivo que sintiera el comportamiento de Betty, y obtuvo una orden de restricción temporal para mantenerla alejada de su casa. Esto no duró mucho, probablemente porque en realidad no es legal. Un juez aumentó el apoyo conyugal de Betty a $12,500 por mes, luego a $16,100 por mes. Las amenazas e insultos siguieron en el contestador telefónico de Daniel. La compra de un arma y el aviso de Betty de que iba a usarla no alcanzó como advertencia. Daniel imaginaba que Betty no atentaría contra el hombre que estaba obligado a pasarle una mensualidad. Estaba equivocado. Dan y Linda se comprometieron en 1998 y se casaron el 22 de abril de 1989, 4 meses después del divorcio. Temeroso de que Betty pudiera hacer algo, su ex esposo contrató guardias de seguridad para su boda y le imploró a su novia Linda que usara un chaleco antibalas, pero ella se negó. Betty no apareció por la fiesta. Aunque según los informes,
Betty era propensa a la violencia. A los niños supuestamente no les fue mucho mejor al cuidado de su padre. Lee abandonó la escuela secundaria y fue repudiado por Dan, quien supuestamente la omitió de su testamento. Según los informes, Kimberly fue expulsada cuando tenía 18 años, aunque Dan cambió de opinión y financió su educación universitaria. Betty llegó a un punto de quiebre después de que otra ronda de documentos legales llegó a su puerta en noviembre de 1989. Era un viernes, así que antes de que saliera el sol del domingo, tomó la llave de la casa de su hija, condujo hasta la casa de Daniel en La Joya Shores y se arrastró hasta la habitación que Daniel compartía con Colquina. Después de pararse sobre la cama de la pareja dormida, Betty le disparó a la pareja. Linda, que recibió un tiro en el cuello y el pecho, falleció al instante. Daniel falleció poco después de que el proyectil le fracturó la costilla y le pinchó el pulmón. Temiendo que llamaran a la policía, Betty arrancó el teléfono de la pared antes de huir de la escena. Tenían 44 y 28 años respectivamente. Después de cometer el doble crimen, llamó a su hija Lee y se entregó a la policía local. Betty ha estado tras las rejas desde su arresto el 5 de noviembre. La defensa, encabezada por el abogado Jack Early, sostuvo que ella había sido una esposa maltratada psicológicamente, que vivía con miedo y que el crimen fue un acto desesperado en defensa propia. La fiscal Kerry Wells argumentó que había estado viviendo una vida cómoda y que simplemente estaba enojada, humillada, y eso le impulsó a vengarse. El primer juicio quedó nulo, ya que el jurado no pudo ponerse de acuerdo. 2 miembros pensaron que debería ser condenada por delito involuntario, creyendo que los crímenes no fueron premeditados. Cuando la hija de Betty Broderick, Kim Broderick, testificó en la audiencia preliminar de su madre, admitió que Betty tenía la horrible costumbre de apuntar con su vitriolo a sus hijos, incluso diciendo que los odiaba en numerosas ocasiones. Betty tenía la costumbre de arrojar cosas en un ataque de ira. Una vez supuestamente arrojó un estéreo a Dan. Otras veces tiraba comida congelada. De vez en cuando golpeaba a Kim y a su hermana menor Lee. Sus propias amigas admitieron en los 2 juicios que se hacía difícil estar cerca suyo. Vivía obsesionada con su expareja y la zorra, como ella la llamaba. Algunos, además, la consideraban más interesadas por el dinero que por otra cosa. La fiscalía obtuvo veredictos de culpabilidad por 2 cargos de homicidio en el nuevo juicio de 1991 y Betty fue sentenciada a 32 años a cadena perpetua, 15 años por cada víctima, más 2 años por uso ilegal de un arma de fuego. En febrero se cumplieron 30 años desde la sentencia de Betty. Betty, ahora de 73 años, todavía está viva y encarcelada en la Institución de Mujeres de California en Chino, California. Se espera que pase el resto de su vida tras las rejas. Según los informes, a Betty se le ha negado la libertad condicional 2 veces a lo largo de los años. Primero en enero del 2010 y luego nuevamente 7 años después. En enero del 2017, un panel de 2 miembros de la Junta de Libertad Condicional de California votó unánimemente en contra de su liberación de la prisión. Tendrá 84 años cuando vuelva a solicitar la libertad condicional en el año 2032. Y eso es todo por el video de hoy, Strangers. Espero, como siempre, que la narración les haya gustado. Si fue así, no se les olvide regalarme un like y si todavía ustedes no se han suscrito al canal, los invito a que lo hagan picándole al botón rojo que dice suscribir y eso es todo. Ya van a formar parte de la familia Strange. Ahora sí me despido deseándoles una hermosa tarde y recuerden que nos vemos muy prontito aquí en otro video. Adiós.